Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia y como siempre los presentamos en titulares. Aquí está el primero. Es noticia Venezuela. El gobierno de la nación avanza en todo el camino concerniente a la Asamblea Nacional. La oposición está en sintonía con la urgencia de levantar el bloqueo de Estados Unidos en contra de esta nación suramericana. Aunque ese proceso hacia la normalización del Parlamento se despeja, los intentos por asesinar al presidente Nicolás Maduro están de nuevo allí. Denuncia precisamente un intento de asesinarlo el mismo día de las elecciones. Es un panorama que analizamos. En noticia Colombia, desplazamiento masivo, llamado de auxilio, un gobierno en silencio. Es la crítica situación humanitaria que padecen pobladores indígenas de Vallasolano en el departamento del Chocó tras el asesinato de un reconocido líder de la zona. En este lugar y en muchos otros de Colombia denuncian el exterminio sistemático de los pueblos indígenas. Tenemos esta radiografía. Y en noticia El Mundo. El agua comenzó a cotizar este lunes en Wall Street. El líquido base de la vida en la tierra ingresa en el mercado de futuros de materias primas debido a su escasez. Su precio fluctuará ahora, como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo. Y nos preguntamos lo siguiente: ¿cuáles serán las implicaciones de esta acción en países con el servicio de agua privatizada? Vamos a verlo. Es noticia, así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, el presidente de la nación, Nicolás Maduro, ofreció este martes un balance general sobre las elecciones del pasado domingo y también sobre este panorama postelectoral. Entre tanto, partidos no oficialistas mantienen su postura democrática de espaldas al sector golpista. Durante una conferencia de prensa realizada este martes en horas del mediodía, el presidente Nicolás Maduro estableció un balance positivo sobre las elecciones parlamentarias llevadas a cabo el pasado domingo 6 de diciembre, destacando la atmósfera pacífica en que éstas se realizaron, triunfando sobre los focos desestabilizadores de la oposición extremista. Venezuela pudo ir a elecciones en paz, llegó en paz, las hizo en paz y estamos en paz el día de hoy. Gracias a Dios y a nuestro pueblo. ¿Gracias a qué? A la fortaleza de la sociedad venezolana, el deseo de paz de todos los venezolanos y venezolanas. ¿Gracias a qué? A la fortaleza de las instituciones democráticas, a la fortaleza de nuestro pueblo. Líderes opositores como Henry Falcón y Javier Bertucci expresaron en rueda de prensa su reconocimiento ante los resultados electorales, analizándolos y aprovechando de hacer un llamamiento a sus simpatizantes para que se deslinden del camino abstencionista propuesto por los sectores extremistas. La vía más, digamos, eficiente para hacer los cambios que todos queremos políticos en el país es la vía electoral. Si de ese 70% que no votó hubiese votado 20% más, pues hubiese sido muy fácil ganarle al gobierno, como lo he dicho, con una mano atrás y un ojo tapado. Muy fácil, porque la participación hubiese hecho esa gran diferencia. Le hago un llamado al pueblo venezolano que regresemos a la ruta electoral. Felipe Mujica, secretario general del partido opositor Movimiento al Socialismo, estimó que el resultado obtenido dará la posibilidad de que las fuerzas opositoras corrijan la situación de división. Por su parte, Óscar Figueras, secretario general del Partido Comunista, afirmó que tendrán el compromiso de expresar en la Asamblea la política que construyan junto al pueblo venezolano. Todas las toldas políticas apuestan a que la Asamblea Nacional, recién electa, coadyuve al diálogo nacional,
a superar la situación que afronta el país y coinciden en que trabajarán en el marco de la democracia de cara a las elecciones regionales de 2021. De esta manera, el sector extremista, golpista y antidemocrático va quedando cada vez más aislado. Sumamos información a esta hora con Madeleine García desde nuestra sala de noticias. Hola Madeleine, adelante, muy buenas noches. Estuviste en esta rueda de prensa con medios internacionales que daba el presidente Nicolás Maduro en este contexto ya postelectoral, político, también con esta visión internacional. Te preguntamos acerca de ello. Hola Tatiana, pues hay que rescatar lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro con respecto al tema de las elecciones que vienen a partir del próximo año en el país y forma parte de esta rueda de prensa internacional que dio el mandatario en horas de la mañana. Y es que él ha dicho que la Asamblea Nacional inicia un nuevo ciclo a partir del 5 de enero cuando se juramentan todos los 277 diputados y sus suplentes y que él desde ya plantea una agenda electoral de aquí al año 2024, porque constitucionalmente corresponden, Tatiana, las elecciones de las alcaldías y de las gobernaciones, y dentro de 4 años las elecciones presidenciales, y por eso el presidente dijo, esto tiene que ser un gran diálogo nacional, una mesa, y que la Asamblea Nacional sea el centro de debate por excelencia, y así poco a poco se irá retomando la ruta democrática y electoral en este país. De hecho, Tatiana, en el día de hoy, los partidos políticos opositores, incluso aquellos candidatos que no ganaron en el día de hoy, Tatiana, pues ellos aceptaron los resultados. No hubo voces de fraude, no hubo voces disidentes. Lo que quiere decir es que algo está pasando en este país. E incluso el propio Henry Falcón, que fue candidato presidencial y se midió con el presidente Nicolás Maduro en el año 2018, pues hoy dio una rueda de prensa aceptando los resultados porque él además no fue electo, no salió electo como diputado. Entonces, esto quiere decir que se está moviendo muy bien en la ruta electoral y que quedan más aislados estas agendas violentas y conspirativas. Ahora, en cuanto al resto de los temas, el presidente número 1 habló evidentemente de lo heroico que fue haber ganado la Asamblea Nacional por 2 razones. El pueblo de Venezuela superó 2 pruebas, la primera la pandemia y la segunda la guerra de Estados Unidos contra este país, en medio de bloqueo, en medio de situación difícil de gasolina, en medio de todo esto, pues los venezolanos salieron a ejercer su derecho al voto, fue con un 30% de participación. Por cierto, la misma participación de las elecciones parlamentarias en Noruega, que fue ese mismo día, solo que la diferencia es que Noruega no está sediada por la Unión Europea ni Estados Unidos y Venezuela sí. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues la Unión Europea dijo que estaba perfecto y era un ejercicio democrático. Pero acá en Venezuela, con la participación del 30% es fraude y son ilegítimas. Entonces, es para que vean un poco la diferencia y a lo que Venezuela está sometida y se ha tenido que someter durante todos estos años. Bueno, frente a eso y frente a todas estas dificultades, Venezuela ganó la paz, ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y vamos a ver el siguiente informe. Las elecciones parlamentarias en Venezuela no pasaron bajo la mesa ante el mundo. El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a la revolución bolivariana por el triunfo en las elecciones parlamentarias y con ello haber rendido homenaje al comandante Chávez y expresar su apoyo al presidente Nicolás Maduro. También el canciller cubano Bruno Rodríguez felicitó al Gran Polo Patriótico por los resultados. En la misma línea, el presidente de Nicaragua envió una misiva de congratulación por la jornada democrática. Desde Rusia, María Zaharova, portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, se pronunció. Esperamos que la Asamblea Nacional renovada se convierta en una plataforma representativa para un diálogo constructivo de todas las fuerzas políticas para solucionar los problemas que enfrenta Venezuela.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, en la conferencia de prensa de este martes, a través de su portavoz declaró: China está comprometida con el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países. Creemos que los países deben manejar las relaciones con los demás sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y la no injerencia. Hacemos un llamado a todas las partes para que respeten el sistema y la práctica democrática de Venezuela y desempeñen un papel constructivo en la solución política temprana del problema de Venezuela. Pese a la participación de más de 100 organizaciones políticas en los comicios, de nuevo, son cuestionados por gobiernos extranjeros, los mismos que hace 2 años reconocieron como presidente de la nación a un diputado que se autoproclamó en una plaza pública. Ya lo hemos dicho antes. Evaluamos bien estas elecciones cuando se planificaron y no las podemos considerar libres, justas o democráticas, y el resultado no representa la voluntad del pueblo venezolano. Fueron realizadas antes de un pacto nacional o de condiciones electorales, no se cumplió con los estándares internacionales mínimos y tampoco se logró movilizar al pueblo venezolano a participar. Al respecto, el canciller venezolano Jorge Arriaza, a través de un comunicado en Twitter, expresó: Venezuela rechaza la injerencista declaración emitida por el alto representante de la Nación Europea, Josep Borrell, sobre las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre y toma debida nota de la voluntad de la Unión Europea para acompañar los procesos de diálogo nacional. Mientras la Unión Europea y países miembros del Grupo de Lima buscan restar legitimidad al proceso en Venezuela, poniendo como alegato la participación del 31% del padrón electoral, guardan silencio sobre las elecciones en Rumania. El país miembro de la Comunidad Europea llevó a cabo elecciones generales la víspera, en las que paradójicamente el Partido Socialdemócrata, que triunfó en las parlamentarias, alcanzó el 31% de los votos. De nuevo se pone en evidencia el actuar de la comunidad internacional. Y precisamente de eso también habló el presidente Nicolás Maduro. Dijo que la Unión Europea estaba tomando una actitud sobre la base del orgullo y no la razón, y que él esperaba que en los próximos días o que rectificaran su actitud y que prevaleciera el raciocinio antes del orgullo, que se habían equivocado en este tiempo de apoyo a Juan Guaidó o a esta propuesta de Estados Unidos, y por lo tanto estaban fuera de la realidad, y que con las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre ellos esperaban precisamente esta rectificación, y la rectificación pasaba por el raciocinio y que no prevaleciera el orgullo, que es lo que precisamente acabamos de escuchar con el sonido de Borrell, que hablaba de que son ilegales, que no fue a partir de un consenso nacional, y resulta ser que fue todo lo contrario. Estas elecciones son producto de una mesa de diálogo nacional con diferentes factores políticos que participaron, muchos de ellos fueron electos, muchos de ellos no llegaron y sin embargo reconocieron los resultados, y está todo sobre la mesa. Lo que sucede es que no son los factores políticos violentos, radicales, que ellos apoyan. Entonces, frente a este callejón sin salida está la Unión Europea, y esa fue la posición hoy del presidente Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, Tatiana habló del diálogo en diferentes matices. El diálogo producto de la Asamblea Nacional y el diálogo político que va a comenzar a partir del 5 de enero en ese poder. El segundo, el diálogo internacional, que también se va a impulsar desde el propio Parlamento, y el diálogo que continúa con todos los sectores, tanto los radicales como los sectores democráticos que participaron en esta contienda electoral, y que como intermediario está Noruega. Ratificó y dijo que continuaba ese diálogo y que Noruega, el gobierno de Noruega, sigue siendo el mediador
en este diálogo. Agradeció su participación y se reunieron recientemente con Jorge Rodríguez, quien es el jefe de campaña del Gran Polo Patriótico para estas elecciones, quien fue el jefe de campaña y hoy ya es diputado. Y sigue siendo el interlocutor con el gobierno de Noruega y bueno, con todo este tema del diálogo y la cara visible. Pues él se reunió con el gobierno de Noruega, Tatiana, y están trabajando ya en un nuevo papel, es lo que entendimos. Quiere decir que ya los objetivos del papel de trabajo pasado, que viene desde el año 2016 hasta que se llevó a cabo estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que fue prácticamente como el fin último, pues ahora se está trabajando sobre la base de un nuevo papel de trabajo. No dio detalles sobre esto. Y en cuanto al diálogo con el resto de los países, ellos intentarán que se revierta todo lo que ha venido sucediendo durante todo este tiempo, y con el gobierno de John Biden dijo hay que esperar que ellos reflexionen, asuman y posteriormente esperaremos a ver qué sucede con Estados Unidos, porque nosotros siempre hemos estado abiertos, pero sobre la base del respeto y de la consideración que somos dos gobiernos diferentes, sí, pero que merecemos respeto porque somos dos gobiernos independientes y soberanos. Así que bueno, ha sido parte de lo que ocurrió en el día de hoy con el presidente Nicolás Maduro, Tatiana. Por ese detalle, por esa información, Madeleine, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello el doctor Jesús David Rojas, vicepresidente de Ciencias Jurídicas de Trisol, profesor universitario. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, presidente de Trisol. Bien por esa aclaración, muchísimas gracias. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos el panorama postelectoral. Quiero conocer primero su visión sobre la política interna en Venezuela. Hemos visto cómo hace 2 días en este proceso electoral sin duda triunfaba la paz, triunfaba la tranquilidad, unas elecciones en completa calma, con unos actores políticos de distintas vertientes que se midieron. Hoy, después de conocer los resultados definitivos, todos han aceptado los resultados. Primero, conocer su visión acerca de ello, de este panorama. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que felicitar al pueblo venezolano. Como tú has dicho, ha participado en una forma pacífica, concurrió a unas elecciones pautadas constitucionalmente. Vi mucha participación de adultos mayores en esas elecciones, lo cual implica que darle una lectura importante a esta participación. Creo que los partidos de oposición o los principales líderes de esos partidos de oposición hayan sido electos o no hayan reconocido el proceso electoral es un gran avance en la situación política en Venezuela, y marca una diferencia entre una oposición que quiere, con una visión diferente del partido de gobierno, quiere construir un país, preservar la paz, desarrollar el país, respecto a otros que se fugan, son huéspedes de embajadas europeas, se fugan de la justicia venezolana, no acatan las decisiones de los tribunales venezolanos, y ahora que a partir de hoy en Wall Street se está cruzando el agua, creo que una de las variables que se manejó cuando la invasión a Libia era la apropiación del agua de Libia. No me extrañaría que ahora con esta, hoy precisamente que se empiezan a marcar en Wall Street los mercados de agua, tuviese algo que ver la posición de la Unión Europea respecto a las fuentes de agua que Venezuela tiene en abundancia en el sur del país. Eso es un factor, lo sumo al análisis, porque me parece que detrás de los intereses políticos que está manifestando el señor Trump, el señor Story y la Unión Europea, se esconden unos intereses que es importante develar, y creo que la nueva Asamblea Nacional debe discutir esa situación en su seno. Sí, profesor Jesús David Rojas, hay algo bastante paradójico, y es que la oposición que decide participar, quienes ganan y quienes no ganan, quienes ganan y pierden, digamos, aceptan el resultado, no hablan de fraude, consideran que es legítimo el
el rector, el Consejo Nacional Electoral, la autoridad electoral, es decir, reconocen todo el proceso. Y lo digo paradójico porque quienes no participaron, quienes buscan el boicot, por ejemplo, a través de una consulta popular, que plantean ese mismo mensaje hacia afuera, son los que no reconocen las elecciones. Así que resulta bastante paradójico ese escenario interno. Sí, muy paradójico, y sobre todo por las personas que apoyan. Yo no creo que sea un albur que algunos de los líderes de esa posición radical se hayan escondido en España. Recordemos que España tiene un jefe de Estado que no es elegido por nadie, que además es irresponsable de sus actos mientras sea jefe de Estado. Y si a pesar de que está acusado, investigado de corrupción como jefe de Estado, no se le puede juzgar porque todo se hace una artimaña para que no se le pueda juzgar. Entonces, desde España se está tratando de enfocar o odiar de argumentos absurdos la legitimidad del gobierno venezolano, las elecciones, a pesar de que nuestras elecciones tienen garantías no solamente garantías electorales, porque a mí me gustaría que me dijeran todas esas personas que no cumplen con los estándares internacionales, cuáles fueron los estándares que según ellos no se cumplieron. Porque tener observadores internacionales no es un estándar internacional. Los observadores lo que hacen es venir a verificar si se han cumplido o si hay graves distorsiones. Recordemos que en Bolivia fue la OEA la que fue observador cuando se reeligió el presidente Evo Morales, y la OEA dijo que había un significativo fraude en la elección. Un año después se comprobó que no era así. Entonces, ¿qué se refieren con estándares internacionales? ¿Qué quieren significar ellos? Porque si en Rumanía se elige con 20% a un parlamento y el primer ministro renuncia, ¿por qué allá es bueno y aquí es malo? Si la legitimidad en Venezuela y en casi, yo creo que en ninguna constitución en el mundo, la abstención no tiene lectura política alguna. O sea, no elige diputados, no se tiene que hacer reelecciones porque haya participado un porcentaje menor de la población en ninguna parte. De hecho, en Estados Unidos la mayoría de las elecciones se hacen con muy poca participación electoral y sin embargo gobierna la principal potencia del mundo. Es interesante analizar. Yo creo que debemos no responder, sino entrar a analizar los argumentos de esos juristas internacionales que dicen que no se cumplieron eso, porque por una parte no se cumplen esto, pero piden que se respete a un señor que se autoproclamó en una asamblea, en una plaza pública, sin ninguna legitimidad, porque nadie lo designó, nadie votó por él, por ese cargo. Y además ahora sale un tribunal en el exilio diciendo que ellos son unos diputados a perpetuidad, porque como estas elecciones no se reconocen, entonces ellos siguen en un periodo, a pesar de que la Constitución dice que su mandato cesa el 5 de enero. Es una política comunicacional de fake news, de crear, de confundir la mente de las personas y de vender realidades virtuales como que tuviéramos un videojuego. Todo esto está precisamente allí sobre el tapete. Se ha de hecho consultado al presidente de la Nación esta jornada en una extensa y muy interesante rueda de prensa, y de nuevo cuando usted recuerda a la acción del gobierno de Estados Unidos, se le ha preguntado si existe la probabilidad que antes, es decir en los próximos días, queda muy poco para que Donald Trump salga de la Casa Blanca y entre Joe Biden, si en este tiempo existe la probabilidad de un intento real de golpe de Estado, es decir, de una invasión militar. La víspera, el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas también lo alertaba. ¿Qué cree usted con respecto a ello? Mire, cuando una persona como Donald Trump, a quien connotados intelectuales norteamericanos han calificado como megalómano, desquiciado, que no le importa a la gente de su país ni la gente de fuera del mundo. Yo creo que de él se puede esperar todo. Yo pienso que él ahorita es como un animal herido, y los animales heridos tienden a ser más agresivos. Esto que está haciendo, están promoviendo una consulta
ni siquiera tienes que estar registrado en el registro electoral para participar, puedes votar varias veces porque tú lo que te van a reconocer es la dirección IP, ya que no se garantiza el voto sea único de una persona. O sea, si ellos critican esto, por eso te refiero cuáles son los estándares internacionales de una consulta que ellos mismos convocan, ellos mismos controlan. No hay árbitros, porque que yo sepa, ellos no han llamado a ningún observador internacional para que certifique eso, y sin embargo, con eso le están dando una excusa al gobierno de los Estados Unidos para que pudiese hacer acciones contra Venezuela más duras, inclusive una posible invasión. Lo que sí le puedo asegurar es que esta demostración del domingo, si a cualquier país se le ocurre invadir, van a encontrar a una Venezuela firme, y si la conquistan será el polvo, como decía Antonio Maceo en Cuba, y las de los invasores. No, lo que se votó fue un país que quiere independencia, soberanía y sobre todo dignidad. Y la dignidad no se discute ni se pide, se defiende. Y para despedirlo, profesor Jesús David, me quedo en este momento con usted vía telefónica. Hemos perdido la imagen, pero por fortuna lo escuchamos bastante bien. Y tiene que ver también en todos estos intentos desestabilizadores, de nuevo el gobierno de Colombia, la gravísima denuncia que hace el presidente Maduro hoy en esta rueda de prensa, donde dice que el propio domingo, día de las elecciones parlamentarias, tuvo que cambiar de lugar de votación porque había un plan para asesinarlo. Mire, Colombia ha sido un país hermano toda la vida, con el cual Venezuela ha tenido desde la época de independencia y desde la política bolivariana del Libertador, cuando fue presidente de lo que nosotros llamamos la Gran Colombia, hemos tenido diferencias en ópticas políticas. Santander tenía una visión y el Libertador tenía otra. Pero sin embargo, yo creo que revisando toda la historia de Colombia, nunca habíamos conseguido en la nación hermana un presidente tan abyecto, arrastrado, vendepatria, como Iván Duque. Ni siquiera Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez por lo menos se lanzaba de pájaro bravo. Este señor es un arrastrado. Este señor no le preocupa que todos los días mueran líderes sociales en Colombia, que la policía masacre a personas o que torturen en estaciones policiales a detenidos, pero sí pretende llamarnos a nosotros dictadura. Si nosotros somos dictadura, yo creo que habría que inventar una nueva palabra en el diccionario de la lengua española para definir el régimen que existe en Colombia. Colombia en ningún momento puede calificarse como democracia. No entiendo cómo la señora Bachelet, las Naciones Unidas, resisten a ese esperpento político de Iván Duque en las Naciones Unidas. Es realmente, yo creo que los colombianos deben sentir vergüenza de tenerlo como presidente. Además, francamente bajo para la elección. Entonces, suponemos que en Colombia, igual que aquí, el voto no es obligatorio, pero tampoco, si nos están cuestionando la legitimidad, allá tampoco hay legitimidad. Y hay un gran debate político sobre, por ejemplo, además de lo que Colombia está endeudada, se le quiere quitar los impuestos a los grandes ricos porque ellos no se les puede hacer pagar impuestos. Es delicado la situación en Colombia. Colombia es un polvorín, porque si Chile, que era un país, el ejemplo económico de Sudamérica, estalló como estalló, Colombia, con todos los problemas que tiene, puede hacer una explosión que los marines que estén en Colombia no la van a poder controlar, ni siquiera con la ayuda del ejército colombiano. Este es el escenario en Venezuela, dentro y fuera del país. Profesor Jesús David, gracias por su análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches, gracias.
Y a propósito de Colombia, desplazamiento masivo, llamado de auxilio, un gobierno en silencio. Es la crítica situación humanitaria que padecen pobladores indígenas de Vallasolano en el departamento del Chocó, el más pobre y abandonado del país. Todo esto tras el asesinato de un reconocido líder indígena de la zona. En este lugar y en muchos otros denuncian un exterminio sistemático de pueblos indígenas. Tenemos esta radiografía al volver en Es Noticia. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Venezuela acudió una vez más a las urnas en una jornada pacífica y democrática y eligió a quienes legislarán la nación durante los próximos 5 años. Telesur, presente en estos comicios, te brindó todo su desarrollo con un gran despliegue periodístico. Seguiste todas las actualizaciones en tiempo real desde nuestra plataforma informativa. Elecciones parlamentarias en Venezuela 2020. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Colombia, cerca de 1000 indígenas en el departamento del Chocó huyen de su comunidad para resguardar sus vidas luego del asesinato de su líder Miguel Tapi. El gobierno mantiene absoluto silencio y de espaldas a una tan cruda realidad que se jacta de las labores del ejército para proteger a la ciudadanía. Familias de la etnia Emberá se desplazan masivamente hacia una comunidad vecina en el municipio de Vallasolano, departamento del Chocó, para salvar sus vidas, aunque sin un lugar donde refugiarse. Autoridades locales reclaman la atención del gobierno central. Hacemos un llamado al gobierno nacional y departamental para que se dignen a atender esta crisis humanitaria que están viviendo hoy las comunidades indígenas. Se requiere kit de albergues, kit de aseo, kit de alimentos, se requiere una brigada médica para que atienda a los niños, adultos mayores. La situación es bastante compleja y necesitamos ayuda del gobierno nacional. La Organización Nacional Indígena emitió una alerta epidemiológica y humanitaria por riesgo masivo de contagio en el contexto de la pandemia ante el desplazamiento forzado. La situación responde al abominable asesinato el pasado 3 de diciembre del mayor indígena Miguel Tapi, exgobernador de las comunidades El Brazo y Bacuru Purru de Vallasolano. El grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia es señalado por el crimen. La súplica de las comunidades indígenas es de respeto a la vida. Si derramamos más sangre, la tierra también muere. Si derramamos más sangre, la tierra también muere. El doloroso reclamo va también directo al gobierno. Señor presidente, exigimos la ayuda humanitaria inmediatamente, porque nuestros niños
están sufriendo mucho. Necesitamos la ayuda. Respeten la vida de nuestros niños indígenas. Le exigimos a los grupos armados no más violencia a nuestros indígenas. Queremos que nos respeten la vida. No solo las comunidades indígenas se enfrentan a esta tragedia. Según datos de Indepaz, en lo que va de año se registran 79 masacres en todo el país. En ellas, 340 personas han sido asesinadas, entre los que se cuentan 287 líderes y lideresas sociales. Mientras tanto, el presidente Iván Duque, en una ceremonia militar, celebra los resultados de la presunta lucha del ejército contra la criminalidad. Es el mismo ejército que con toda la fuerza pública ha logrado este año las mayores incautaciones de narcóticos en la historia de nuestro país. Y es el mismo ejército que con toda la fuerza pública le entrega hoy a Colombia, a pocos días de terminar el año, la menor tasa de homicidios en 46 años. Es precisamente en la Colombia profunda donde se reviven los peores momentos del conflicto armado colombiano. Una profunda crisis humanitaria se vive en el departamento del Chocó y en otras regiones de Colombia con nuevos actores armados, ilegales y el silencio del gobierno de Iván Duque. Vamos así a la segunda pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia El Mundo. El agua comenzó a cotizar este martes en Wall Street. El líquido base de la vida en la Tierra ingresa en el mercado de futuros de materias primas debido a su escasez. Su precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo. Aquí la pregunta, ¿cuáles serán las implicaciones de esta acción en países con el servicio de agua privatizada? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Innovación, ciencia, los avances tecnológicos y su influencia en la sociedad. Viajeros del saber, el futuro está aquí. Atomoon. Sábados, solo por Telesur. Los indicadores de un mundo en constante cambio. Las decisiones que influyen en el desarrollo de las naciones. 2 emisiones y un punto de vista diferente para analizar el impacto económico. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. La mejor información de nuestra América Deportiva. Un espacio para el análisis y mirar el deporte como nunca antes. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Tributo a las culturas, a los creadores y los cultores. Arte,
Diversidad, tradiciones, costumbres. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. 为了保持身体健康，我冥想。 Para mantenerme saludable, yo corro. To keep myself healthy, I study. Я на диете листовки, teléfono está. Para mantenerme saludable, yo bailo. Para mantenerme saludable, yo purifico mi espíritu a través del cuerpo. ¿Y tú? Guía tu cuerpo. Martes, solo por Telesur. Mirando en retrospectiva mi trabajo, creo que lo mejor ha salido de las cosas que más profundamente he sentido, mientras que lo peor salió del orgullo sobre mi talento mismo. 8 de diciembre de 1886, nace Diego Rivera. Acompañamos a los pueblos que resisten en cada una de sus luchas. Somos esa ventana que se abre para visibilizarlos entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. En noticia, el mundo del agua empezó a cotizar en la Bolsa de Valores Futuros de Wall Street, un hecho que retrata la preocupación global existente por el acceso al vital líquido y que además da cuenta del negocio en que se convierte este líquido fundamental para la vida. Este martes, por segundo día consecutivo, el mercado de valores de la Bolsa de Nueva York reflejó el precio del agua, que se suma a otros índices como el oro, el trigo, entre otros. El indicador denominado Nasdaq Veles California Water Index cotizó el precio del agua en $486,53 por cada 1.233 metros cúbicos, que toma como referencia la cantidad de pozos de agua localizados en el estado de California, en la costa oeste de Estados Unidos. Pese a que inicialmente los contratos futuros no implican la entrega física del recurso y son un indicador meramente financiero, la cotización de este recurso natural pone sobre la mesa el problema de escasez de agua como uno de los referentes de las relaciones macroeconómicas globales. De acuerdo a estimaciones de Naciones Unidas, alrededor de 2.000 millones de personas viven en países con dificultades en el acceso al agua potable. De igual manera, los mismos estudios pronostican que en los próximos 2 años, al menos 2/3 de la población mundial padecerán escasez hídrica. El sistema característico de la economía contemporánea, basado en el crecimiento descontrolado, mercantiliza y cosifica los recursos naturales en valores puramente monetarios, sin tener en cuenta el impacto en la supervivencia de la vida humana y silvestre en el planeta. Prácticas como la sobreexplotación por parte de transnacionales del agro, el despilfarro en el consumo humano y la contaminación de mares y ríos configuran un escenario donde este recurso se hace cada día más escaso
y uno de los elementos clave para la conformación de programas geoestratégicos de los próximos años. En países como Chile, donde la distribución del agua está bajo control privado, las zonas rurales reflejan altos niveles de pobreza hídrica. Para 2017, el 47% de la población rural no tenía acceso regular al agua y más de 71.000 hogares se surtían a través de camiones cisterna. Vamos a analizar este hecho, esta noticia que se ha conocido hoy en la Bolsa de Wall Street con María Cristina Frac-Cook. Ella es académica del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Nos acompaña vía telefónica desde Santiago. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ya la veo. Mucho mejor aún. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, Tatiana, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. ¿Le sorprendió la noticia? Yo debo confesar que a mí sí. ¿A usted le sorprendió la noticia que el agua se cotiza en Wall Street a partir de hoy? Igual sí, pero no, porque igual el salvajismo del capitalismo con los recursos naturales nunca deja de sorprender, ¿no? Sobre todo viviendo en un país como Chile, donde todos los recursos naturales están como tan profundamente comodificados, ¿no? Como que ya son como parte, como otro commodity, digamos, como otro producto en el mercado. Entonces hay cosas que ya dejan de sorprenderte. Sin embargo, esta noticia, tanto la noticia en sí como la justificación, son muy decepcionantes y muy preocupantes para el futuro del mundo en general, ¿no? Particularmente la situación en Chile cuando el agua está privatizada. Uno se pregunta qué implicaciones tendrá. No sucede lo mismo en toda América Latina. Hay países en donde aún el agua es un bien común, es un derecho humano. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela. En Chile está privatizado. De hecho, en varias regiones de su país hay serios problemas entre comunidades originarias y los empresarios. ¿Qué implicaciones puede tener para el pueblo chileno una decisión de estas a nivel global? Oye, las implicaciones de esta noticia para el mercado de agua chileno, digamos, todavía no las podemos saber. Es algo que tenemos que, ya la noticia es muy fresca, entonces tenemos que elaborarla un poquito para ver cómo se va a aplicar y qué tipo de implicaciones podría tener para Chile. Pero como muy bien has dicho, efectivamente, como el hecho que el agua es privatizado en Chile, y esto significa que el agua se ha separado de la tierra. Entonces, cuando alguien quiere comprar agua, no busca comprar un pedazo de tierra, no, con el cual viene el agua, sino tiene que comprar el agua aparte. La lógica del modelo de gestión de agua que existe en Chile, el famoso Código de Aguas, el cual se elaboró, se ideó y se aplicó durante la dictadura que teníamos aquí en Chile en los 80. Este Código de Aguas tenía como objetivo que el agua se fuera a los distintos usos, porque el agua es... tenemos una cierta disponibilidad del agua, pero tenemos muchos usos, y estos usos y estas necesidades, que no solo son humanas, pero también ecosistémicas, ¿no?, de la misma naturaleza, digamos, se están incrementando. Entonces, una manera de poder repartir, digamos, esa agua es lo que se hizo acá en Chile, donde la lógica era que el agua fluyera literalmente hacia las actividades que eran más rentables económicamente. Entonces, este Código de Aguas funcionó demasiado bien, y efectivamente la mayoría del agua, de los derechos de agua, como decimos acá en Chile, derechos de aprovechamiento de agua, están en manos de empresas, como dijo muy bien, que son empresas productivas, principalmente de exportación, ¿no? Y muchas veces de intereses como internacionales. Y son principalmente empresas mineras en el norte del país, empresas agrícolas en el centro y sur, y ahora las últimas décadas hay muchas empresas forestales, donde tenemos como hartos conflictos también con comunidades mapuche, y las empresas salmoneras, que quizás no consumen tanta agua, pero están como accediendo, y también tenemos problemas de contaminación. Entonces, efectivamente, el Código de Aguas en Chile hizo que el agua no solo se privatizara, pero también se fomentó la concentración del agua en las empresas que más dinero pueden sacar con esta agua, ¿no? Y esto claramente contradice, digamos, radicalmente con la definición del agua como un derecho humano. No existe ninguna previsión
para garantizar el agua primero para el consumo de la población y después para actividades productivas. Entonces, como muy bien dice usted, y porque este modelo ya se nota, ya han pasado 40 años desde su aplicación, el modelo, según una parte, digamos, crítica y no tan crítica, digamos, de los evaluadores, digamos, de sus resultados, reconocen que el modelo ha fracasado en términos de sustentabilidad tanto social como ambiental, ¿no? Tenemos muchas cuencas que el agua está agotada, tenemos muchas comunidades rurales, como dijo usted, que están abastecidas por camiones aljibes, como decimos aquí. Se están pensando un montón de proyectos, como megaproyectos con mucha financiación, como plantas desalinizadoras, embalses, carreteras hídricas, que son proyectos muy grandes, de mucha inversión y también con muchos impactos socioambientales. Entonces, el modelo en Chile, para sus objetivos, fue exitoso, pero funciona tan solo para la gente que realmente logró acumular agua, mientras la población se queda sin agua y el derecho humano al agua está muy poco garantizado para la gente de Chile. Sí, profesora, y en una nación con esta explicación que usted nos da, donde además las tarifas de los servicios públicos, en este caso un servicio privatizado como el agua, son tan altas, ¿qué implicación tendrá? Porque bien recordemos que hoy lo decía la empresa que daba, o la institución financiera que daba la noticia, que el agua entra a la bolsa de Wall Street con valores futuros, que va a proyectarse el valor dentro de las acciones como si fuera petróleo, oro, trigo o cualquier otro producto que ya lleva décadas dentro del sistema de Wall Street. Claro, la pregunta es muy buena, pero desafortunadamente no la puedo responder directamente porque yo no soy economista y tampoco sé si un economista podría, con una noticia tan fresca, dar una estimación de cómo este hecho podría impactar a las empresas sanitarias. Sin embargo, en un nivel un poquito como más macro, si pensamos como esta profundización de la lógica capitalista en gestionar los recursos naturales, en gestionar, digamos, como en manejar, digamos, la naturaleza, no puede solo para traer como mayor inequidad, mayor ganancia para las empresas y mayor inequidad para la gente. Como no tenemos ningún ejemplo, no, digamos, de mercantilización de la naturaleza, de comodificación del recurso natural, donde ha traído paz, equidad y justicia para todos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, como muy bien dijo, las empresas sanitarias, las empresas que dan agua y retiran las aguas servidas, todas son privatizadas menos muy pocas excepciones, ¿no? Y ya es difícil no solo poner criterios de equidad social para estas empresas, pero también tener como una acción, digamos, más integrada y con miras a futuro para enfrentar el cambio climático, ¿no? Porque la empresa privada siempre tiene como premisa, digamos, el lucro. Entonces, a veces como cuesta más trabajar por el bien común, sobre todo entre distintas entidades e instituciones, para confrontar problemas tan importantes como es el cambio climático, la escasez de agua. Entonces, el hecho que el agua entra, digamos, como que va a tener como una extra tipo como de valoración, seguro va a impactar y yo temo mucho que va a marginalizar o aplastar, digamos, como criterios de justicia social en un sentido, ¿no? Cuando estamos hablando desde la academia, desde las instituciones sobre la seguridad hídrica, estamos hablando de un acceso seguro, un acceso continuo, un acceso a buen precio, digamos, a agua de suficiente cantidad y calidad. Algo que con criterios, digamos, como economicistas es muy difícil de lograr, sobre todo en países donde tenemos el consumo humano tiene una competición tan fuerte con actividades tan rentables como es la minería, la agricultura de exportación, etcétera. Profesora, muchísimas gracias por este análisis. Es sin duda un inicio de una situación sin duda inédita, pero no deja esto de plantearse como una alerta
sobre todo cuando hablamos del agua, una fundamental para la supervivencia en la tierra, con los altísimos niveles de pobreza, que además eso sí ya se proyecta de cara al 2021 por la pandemia. Así que una situación que precisamente plantea la alerta. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Exactamente, gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.